Siempre pensé que el silencio era para los débiles. Que callar era rendirse. Que aceptar sin decir nada era lo mismo que perder. Pero ese día, parada frente al espejo del baño, con las manos temblorosas sosteniendo ese documento falsificado con mi firma, entendí algo que cambiaría todo: el silencio también puede ser un arma. Y yo estaba a punto de aprender a usarla. Me llamo Lucía. Tengo 70 años, aunque algunos días siento que tengo 100. Otros, cuando el sol entra por la ventana de la cocina como solía hacerlo cuando Samuel vivía, siento que apenas tengo 40. Mi esposo murió hace 22 años, un martes de febrero que aún recuerdo con una claridad que me duele. Un infarto fulminante mientras trabajaba en el taller de carpintería que había construido detrás de nuestra casa. Lo encontré yo misma, con las manos aún sucias de barniz, los ojos abiertos mirando hacia la ventana que daba al jardín. Tenía 48 años. Yo, 48 también. Nuestro hijo Héctor acababa de cumplir 18. Desde ese día, todo cambió. La casa que Samuel había construido tablón por tablón, viga por viga, con sus propias manos durante 5 años, se convirtió en mi responsabilidad. Era una casa hermosa, con 3 habitaciones, un patio amplio donde crecían jazmines y una galería frontal donde solíamos sentarnos las noches de verano. Samuel siempre decía que esa casa era su legado, que cada clavo que martillaba era una promesa de que nuestra familia siempre tendría un lugar seguro. Nunca imaginé que algún día esa promesa se convertiría en un campo de batalla. Después de su muerte, trabajé como maestra de primaria durante 16 años más hasta jubilarme. No era mucho dinero, pero era suficiente. Pagué los estudios de Héctor en la universidad, compré sus libros, su ropa, financié su título de ingeniero. Lo hice sola, sin ayuda de nadie, levantándome a las 5 de la mañana para preparar su desayuno antes de irme a la escuela. Recuerdo las noches en que él estudiaba hasta tarde y yo me quedaba despierta en la cocina, cosiendo o corrigiendo exámenes, solo para acompañarlo desde la distancia. Para que supiera que no estaba solo. Que yo siempre estaría ahí. Y lo estuve. Siempre. Héctor se recibió con honores a los 25 años. Recuerdo su graduación como si fuera ayer, el orgullo que sentí cuando lo vi subir al escenario, el nudo en mi garganta cuando dedicó su diploma a mi madre, que lo dio todo. Lloré tanto esa tarde que mis ojos quedaron hinchados durante 2 días. Pensé que todo había valido la pena. Que los años de sacrificio, las noches sin dormir, las comidas frugales, todo había tenido un propósito. Mi hijo era un hombre de bien. Unprofessional. Alguien que honraría la memoria de su padre. Pero la vida tiene una forma cruel de torcer las cosas que creemos permanentes. Héctor conoció a Verónica cuando tenía 32 años. Ella tenía 26, trabajaba como secretaria en la empresa de ingeniería donde él acababa de conseguir un buen puesto. Era bonita, eso no podía negarlo. Pelo negro largo, ojos grandes, sonrisa estudiada. Pero había algo en su mirada que me inquietaba desde el principio. Una frialdad que intentaba disimular con palabras dulces y gestos exagerados de afecto. La primera vez que vino a casa, trajo flores y un pastel. Me abrazó llamándome Mamá Lucía y me dijo que había escuchado tantas cosas maravillosas sobre mí. Yo sonreí. Quería creerle. Quería que mi hijo fuera feliz. Pero algo dentro de mí, algo antiguo y sabio que solo las madres poseemos, me susurraba que tuviera cuidado. No hice caso. Pensé que eran celos absurdos, el miedo típico de una madre a perder a su hijo. Me dije a mí misma que debía alegrarme, que Héctor merecía formar su propia familia. Así que cuando me anunciaron el compromiso 6 meses después, sonreí y los abracé. Organicé la fiesta de casamiento en el jardín de nuestra casa. Cociné durante 3 días. Decoré cada rincón con flores del patio. Gasté la mitad de mis ahorros en hacer que ese día fuera perfecto para ellos. Durante la ceremonia, mientras los veía intercambiar votos bajo el arco que Samuel había construido años atrás para nuestro aniversario, sentí una mezcla extraña de felicidad y melancolía. Samuel habría estado tan orgulloso. Pero también habría notado lo que yo estaba empezando a ver, la forma en que Verónica miraba la casa. No con amor ni con nostalgia, sino con cálculo. Como quien evalúa una propiedad en venta. Los primeros meses después de la boda fueron normales. Héctor y Verónica se mudaron a un departamento pequeño cerca del centro. Venían a visitarme los domingos. Ella era amable, aunque distante. Héctor parecía feliz, y eso me bastaba. Yo seguía viviendo en mi casa, disfrutando mi jubilación, cuidando mi jardín, visitando a mis amigas. La vida era tranquila. Simple. Segura. Pero todo empezó a cambiar el día que Verónica quedó embarazada. Recuerdo perfectamente el domingo en que vinieron a darme la noticia.
Era octubre, hacía calor, y yo estaba regando los jazmines cuando escuché el auto estacionarse. Héctor bajó primero, sonriendo de una manera que no veía desde que era niño. Verónica lo seguía, con una mano en el vientre todavía plano. «Mamá, vas a ser abuela», dijo Héctor, y me abrazó tan fuerte que casi no podía respirar. Lloré de felicidad. Aniaro. Una nueva vida. La familia que Samuel y yo habíamos comenzado continuaría. Abracé a Verónica también, y por un momento, solo por un momento, vi algo parecido a la calidez en sus ojos. «Necesitamos tu ayuda, mamá Lucía», dijo ella, con voz suave. «El departamento es muy pequeño. Y con el bebé, bueno, va a ser difícil». «Lo que necesiten», respondí sin pensar. «Lo que sea». Debí haber pensado más en esas palabras. Debí haber preguntado qué significaba ayuda para ellos. Pero estaba tan emocionada, tan llena de esperanza, que no vi lo que venía. 2 semanas después, Héctor y Verónica llegaron con maletas. «Solo será temporal», dijo mi hijo, sin mirarme directamente a los ojos. «Hasta que nazca el bebé y podamos ahorrar para una casa más grande». ¿Qué podía decir? Era mi hijo. Mi único hijo. Y estaba por darme un nieto. «Claro, hijo. Esta es tu casa también». Se instalaron en la habitación de Héctor, la misma donde había crecido. Yo les ayudé a acomodar sus cosas, les preparé la cena esa noche, intenté que se sintieran cómodos. Verónica agradeció con una sonrisa que no alcanzaba sus ojos. Al principio, todo parecía funcionar. Héctor se iba temprano a trabajar, Verónica se quedaba en casa descansando por el embarazo. Yo cocinaba, limpiaba, lavaba su ropa. Me decía a mí misma que era mi contribución, que así ayudaba. Que era lo que las familias hacían. Pero las cosas comenzaron a cambiar sutilmente. Pequeños comentarios que al principio parecían inocentes. «Mamá Lucía, ¿podrías no hacer tanto ruido en las mañanas? El bebé necesita que yo descanse. Esta comida está muy condimentada. No es buena para el embarazo. ¿Por qué usas tanto la sala? Necesitamos ese espacio para las cosas del bebé». Me adapté. Reducí mis movimientos. Cambié mis recetas. Pasé más tiempo en mi habitación. Quería que estuvieran cómodos. Quería ser una buena suegra, una buena abuela. El bebé nació en mayo. Una niña hermosa a la que llamaron Camila. Cuando la vi por primera vez en el hospital, con sus ojos cerrados y sus manitas perfectas, sentí que mi corazón se expandía de una forma que no sabía posible. Era el milagro que Samuel y yo siempre habíamos soñado, ver continuar nuestra sangre, nuestra historia. «Hola, mi amor», le susurré, mientras la sostenía por primera vez. «Soy tu abuela. Y te voy a querer toda la vida». No sabía entonces que ese amor sería usado en mi contra. Cuando volvieron del hospital, la casa se transformó. De pronto, mi espacio se redujo aún más. La habitación que había sido mi taller de costura se convirtió en el cuarto de Camila. Mi horario de sueño se ajustó a los llantos del bebé. Mis rutinas desaparecieron bajo las demandas constantes de Verónica. «Mamá Lucía, ¿puedes cuidar a Camila mientras me ducho?» «Mamá Lucía, necesito que laves estas sábanas ahora», se ensució. «Mamá Lucía, ve tú al mercado, yo estoy muy cansada». Y yo lo hacía todo. Sin quejarme. Porque amaba a esa niña con una intensidad que me asustaba. Porque quería ser útil. Porque pensaba que así mantendría unida a mi familia. Pero nunca era suficiente. «Estás cargándola mal», me decía Verónica, quitándome a Camila de los brazos. «Así no se hace». «Esa ropa que le pusiste no combina», comentaba, mirándome con desprecio. «No le des de comer eso, ¿acaso quieres que se enferme?» Cada crítica era una pequeña herida. Cada corrección, una forma de decirme que yo no sabía nada. Que a pesar de haber criado exitosamente a mi propio hijo, de pronto era incompetente. Una vieja que no entendía las nuevas formas de hacer las cosas. Héctor nunca intervenía. Cuando yo intentaba hablar con él, explicarle cómo me sentía, él simplemente decía: «Mamá, Verónica está estresada. El bebé es mucho trabajo. Trata de entenderla». ¿Y quién me entendía a mí? Los meses pasaron. Camila crecía hermosa y yo me consumía. Había envejecido 10 años en uno. Veía mi reflejo en el espejo y apenas me reconocía. Tenía ojeras permanentes, había perdido peso, mi cabello mostraba más canas. Pero lo peor era la mirada, ya no había luz en mis ojos. Solo cansancio. Un día, mientras preparaba el almuerzo, escuché a Verónica hablando por teléfono en su habitación. La puerta estaba entreabierta. «Sí, mamá, es insoportable. No puedes imaginarte lo que es vivir con una vieja todo el tiempo. Se mete en todo,
critica cómo cuido a Camila, hace ruido cuando intentamos dormir. Héctor está de acuerdo conmigo, dice que en cuanto podamos, la vamos a poner en su lugar. Me quedé paralizada con el cuchillo en la mano. ¿Héctor estaba de acuerdo? ¿Mi hijo pensaba que yo era el problema? Esa noche intenté hablar con él nuevamente. Esperé a que Verónica se durmiera y toqué suavemente la puerta de su habitación. Hijo, ¿podemos hablar? Héctor salió al pasillo con expresión molesta. ¿Qué pasa, mamá? Es tarde. Necesito que hablemos. Siento que las cosas no están bien. ¿No están bien cómo? Preguntó, cruzándose de brazos. No sé, siento que ya no soy bienvenida en mi propia casa. Héctor suspiró con impaciencia. Mamá, nadie dijo que no seas bienvenida. Pero tienes que entender que ahora somos una familia. Verónica y yo estamos tratando de criar a nuestra hija. Y a veces tu forma de hacer las cosas no ayuda. ¿Mi forma de hacer las cosas? Repetí, sintiendo que algo se quebraba dentro de mí. Esta es mi casa, Héctor. La casa que tu padre construyó. La casa donde te crié. No puedes tratarme como si fuera una extraña. No te estoy tratando como una extraña, respondió él, pero su tono era frío. Solo te estoy pidiendo que respetes nuestro espacio. Que entiendas que las cosas han cambiado. Lo entiendo, dije, con la voz temblando. Pero no puedes esperar que desaparezca. Que me vuelva invisible. Nadie te pide que desaparezcas, dijo él, pero no me miraba a los ojos. Solo intenta adaptarte, ¿sí? Y se metió nuevamente a su habitación, cerrando la puerta. Me quedé parada en el pasillo oscuro, con el corazón rompiéndose en pedazos. Mi hijo. Mi único hijo. El niño que había crecido en mis brazos, al que había consolado en cada pesadilla, al que había enseñado a atarse los zapatos y a leer su primer libro. Ese niño me estaba pidiendo que me convirtiera en una sombra en mi propia casa. Pero lo peor estaba por venir. Una mañana, 2 semanas después, bajé a desayunar y encontré a Verónica sentada en la mesa de la cocina con una expresión seria. Héctor estaba a su lado. Mamá, siéntate, dijo mi hijo. Tenemos que hablar. Me senté, sintiendo un peso en el estómago. Hemos estado pensando, comenzó Verónica, con esa voz dulce que usaba cuando quería algo, que tal vez sería mejor si tú te mudaras al cuarto de atrás. Es más pequeño, sí, pero nosotros necesitamos más espacio con Camila creciendo. Y ese cuarto que usas ahora es perfecto para hacerlo sala de juegos. ¿El cuarto de atrás? Repetí, incrédula. Pero ese cuarto apenas tiene ventanas. Y es húmedo. Samuel lo usaba para guardar herramientas. Podemos arreglarlo, dijo Héctor. Pintarlo, poner un deshumidificador. Esa es la habitación principal, dije, intentando mantener la calma. La habitación donde dormí con tu padre durante 25 años. Donde dormí sola después de que murió. No puedo simplemente. Mamá, no seas dramática, interrumpió Verónica. Es solo una habitación. Y nosotros necesitamos más espacio. Tú eres solo una persona. No necesitas tanto lugar. Solo una persona. Esas palabras resonaron en mi cabeza como campanas de muerte. Ya no era Lucía, la dueña de la casa. La madre. La abuela. Era solo una persona. Una molestia que ocupaba demasiado espacio. No voy a moverme de mi habitación, dije, con una firmeza que me sorprendió. El rostro de Verónica se endureció. Entonces tendremos que reconsiderar esta situación. Héctor y yo hemos estado hablando de buscar nuestra propia casa. Si no estás dispuesta a colaborar, tal vez sea mejor que nos vayamos. Era una amenaza clara. Si no cedía, se llevarían a Camila. No volvería a ver a mi nieta crecer. No tendría a mi familia cerca. Miré a Héctor, buscando algún apoyo, alguna señal de que él defendería a su madre. Pero él solo bajó la mirada. Piénsalo, mamá, dijo en voz baja. Me mudé al cuarto de atrás esa misma semana. Era exactamente como lo recordaba, pequeño, oscuro, con olor a humedad. La ventana daba a un muro de ladrillos del vecino. Casi no entraba luz natural. Tuve que deshacerme de más de la mitad de mis cosas porque no cabían. Las fotos de Samuel, mi máquina de coser, mis libros, todo quedó amontonado en cajas que almacené como pude. Mi hermosa habitación, con su ventana grande que daba al jardín de jazmines, su closet espacioso, su baño privado, se convirtió en la sala de juegos de Camila. Verónica la decoró con colores brillantes, llenó el piso de juguetes, puso cortinas nuevas. Yo dormía ahora en un cuarto que parecía una celda. Pero eso era solo el comienzo. Poco después, Verónica decidió que mi rutina de usar la cocina desorganizaba su día.
De ahora en adelante, anunció una mañana, cocinaré yo las comidas principales. Tú puedes comer lo que prepare, pero necesito que no entres a la cocina cuando yo esté trabajando. Me desconcentras. Pero yo siempre he cocinado, protesté débilmente. Y yo te lo agradezco, dijo ella con una sonrisa falsa. Pero ahora soy yo la que cuida esta casa. Así que las cosas se harán a mi manera. Empecé a sentirme como una intrusa. Como si estuviera viviendo de prestado en un lugar que había sido mío durante más de 40 años. Las llaves fueron lo siguiente. Una tarde, llegué de hacer las compras y mi llave no funcionó. Toqué el timbre. Verónica abrió con expresión molesta. ¿Dónde estabas? Fui al mercado, respondí, confundida. Debes avisarnos cuando salgas. Y dejé tu llave adentro sobre la mesa. Cambiamos las cerraduras por seguridad. ¿Cambiaron las cerraduras sin decirme? Se nos olvidó comentártelo, dijo, sin el menor atisbo de disculpa. Toma, esta es tu nueva llave. Pero recuerda que si sales debes avisar. No queremos preocuparnos. Tomé la llave, sintiendo que era una prisionera recibiendo permisos para salir de su celda. La situación empeoró cuando comenzaron a controlar mi comida. Estás comiendo mucho, mamá Lucía, me dijo Verónica un día, cuando me serví una segunda porción de guiso. A tu edad, debes cuidar tu peso. No he subido de peso, respondí. De hecho, he bajado. Aún así, hay que cuidarse. Además, la comida está cara. Héctor y yo pagamos todo ahora, así que debemos ser conscientes. Empezaron a servirme porciones más pequeñas. A comentar cada vez que abría la heladera. A hacer listas de lo que podía y no podía comer. Me sentía como una niña regañada, excepto que era una mujer de 70 años en su propia casa. Mis amigas notaron el cambio. Elvira, mi vecina de toda la vida, me detuvo un día cuando salía a tirar la basura. Lucía, estás muy delgada. ¿Estás comiendo bien? Estoy bien, mentí. No te ves bien, insistió ella, tomándome del brazo. ¿Pasa algo con Héctor y su esposa? Quise contarle todo. Quise llorar en su hombro y decirle que me sentía como una prisionera en mi propia casa. Pero el orgullo, ese terrible orgullo que nos enseñaron a las mujeres de mi generación, me detuvo. Todo está bien, Elvira. Solo un poco cansada. Ella no me creyó, lo vi en sus ojos. Pero asintió. Si necesitas algo, cualquier cosa, estoy aquí. Esas palabras se quedarían conmigo. El verdadero horror comenzó cuando descubrí lo de mi pensión. Un día de julio, fui al banco a retirar mi jubilación mensual. El cajero me miró extrañado cuando solicité el retiro. Señora, su pensión fue transferida automáticamente a la cuenta número 4587-3920-1154 el día 10 de este mes. Debe haber un error, dije. Yo no autoricé ninguna transferencia. Aquí está la solicitud, señora, dijo el cajero, mostrándome un formulario. Con su firma. Miré el papel. Era mi firma. O al menos, algo que se parecía mucho a mi firma. Yo no firmé esto, dije, sintiendo que el piso se movía bajo mis pies. Bueno, señora, tendrá que hablarlo con el titular de la otra cuenta o hacer una denuncia. Pero la transferencia ya se efectuó. Salí del banco temblando. ¿Cómo era posible? ¿Quién había firmado con mi nombre? Cuando llegué a casa, Héctor y Verónica estaban en la cocina. Camila jugaba en el piso con sus bloques. Mi pensión, dije sin rodeos. ¿Alguien sabe algo de una transferencia automática? El silencio que siguió fue ensordecedor. Mamá, podemos hablar de eso después, dijo Héctor, sin mirarme. No, hablamos ahora, insistí, sintiendo algo parecido a la furia crecer en mi pecho. ¿Ustedes tienen algo que ver con esto? Verónica se puso de pie. Fue por tu propio bien, mamá Lucía. Tú no sabes administrar el dinero. Lo gastas en tonterías. Héctor y yo decidimos que era mejor que manejáramos nosotros tu pensión. Así nos aseguramos de que tienes lo necesario y se ahorra para el futuro. ¿Mi futuro? Repetí, casi gritando. ¿Ustedes falsificaron mi firma para robarme mi pensión? No es robar, dijo Héctor, finalmente mirándome. Y es administrar. Y no falsificamos nada. Tú firmaste ese formulario. Yo jamás firmé eso. Estabas distraída, intervino Verónica. Te lo di junto con otros papeles hace un mes. Firmaste sin leer, como siempre haces. Me engañaron. Me habían hecho firmar sin que yo supiera que estaba firmando. Devuélvanme mi pensión, dije, con la voz quebrándose. Es lo único que tengo. Mamá, sé razonable, dijo Héctor. Vivís aquí, no pagas nada.
Es justo que contribuyas económicamente. ¿Contribor? Esta es mi casa. Es mi dinero. Cálmate, ordenó Verónica. Vas a asustar a Camila con tus gritos. Miré a mi nieta, que me observaba con ojos asustados. Me tragué las palabras, el llanto, la rabia. Por favor, Sir Dash. Es todo lo que tengo. Y lo tendrás, dijo Héctor. Solo que ahora nosotros lo manejaremos mejor. Esa noche, en mi cuarto oscuro y húmedo, lloré hasta quedarme sin lágrimas. Me sentía violada, traicionada, completamente impotente. Mi propio hijo me había robado. Y lo peor era que lo había hecho pensando que tenía derecho a hacerlo. Los días siguientes fueron una nebulosa de dolor. Apenas comía, apenas dormía. Me movía por la casa como un fantasma, evitando miradas, evitando conversaciones. Verónica parecía satisfecha con mi silencio. Héctor aparentaba no notar mi sufrimiento. Fue entonces cuando empezó a cambiar algo dentro de mí. Una noche, mientras yacía despierta en mi cama, mirando las manchas de humedad en el techo, recordé algo que Samuel solía decir: el silencio puede ser más fuerte que 1000 palabras, Lucía. A veces, quedarte callado es la forma más inteligente de ganar una batalla. No lo había entendido entonces. Pero ahora, en mi dolor, empezaba a comprenderlo. Si gritaba, si peleaba, si hacía escándalos, solo me verían como una vieja histérica. Me marginarían aún más. Tal vez hasta me sacarían de la casa. Pero si guardaba silencio, si observaba, si aprendía, tal vez podría encontrar una forma de recuperar lo que era mío. Comencé a prestar atención. A cada conversación entre Héctor y Verónica. A cada papel que dejaban sobre la mesa. A cada llamada telefónica que hacían pensando que yo no escuchaba. Y empecé a descubrir cosas. Encontré documentos. Muchos documentos. En la basura, en el escritorio de Héctor, entre facturas aparentemente inocentes. Había formularios con firmas falsificadas, no solo del banco. También había solicitudes para cambiar la titularidad de la casa. Cotizaciones de inmobiliarias. Correos electrónicos impresos donde Verónica discutía con su madre sobre cuánto podrían sacar de la propiedad cuando la vieja finalmente se fuera. Cada descubrimiento era una puñalada. Pero también era información. Poder. Empecé a guardar copias de todo. Fotos con mi celular, que afortunadamente no me habían quitado todavía. Notas escritas en papelitos que escondía en el dobladillo de mi ropa. Registros de fechas y conversaciones. Todo sin hacer ruido. Todo en silencio. Elvira fue mi primera aliada, aunque al principio no se lo conté todo. Un día, la invité a tomar café cuando Héctor y Verónica habían salido con Camila. Elvira, necesito tu ayuda, le dije. Lo que necesites, respondió ella, tomando mi mano. Necesito que guardes algunos papeles para mí. Documentos importantes que no puedo dejar aquí. Ella no preguntó. Solo asintió. ¿Estás en problemas, Lucía? Sí, admití. Pero voy a salir de ellos. Solo necesito tiempo. Le entregué un sobre con copias de los documentos más importantes. Ella lo guardó en su casa, en un lugar seguro. El siguiente paso fue más difícil. Necesitaba ayuda legal, pero no tenía dinero. O mejor dicho, no tenía acceso a mi propio dinero. Fue entonces cuando recordé a Ramiro. Ramiro Solís había sido gerente del banco donde yo tenía mi cuenta durante años. Nos conocíamos desde que yo era maestra y él, un joven empleado. Había ascendido hasta gerente antes de jubilarse. Vivía ahora en un barrio cercano. Nos habíamos encontrado ocasionalmente en el mercado, siempre con un saludo cordial. Reuní el coraje para buscarlo. Una mañana, cuando Verónica pensaba que había ido a comprar pan, fui a su casa. Ramiro abrió la puerta con sorpresa. Lucía, qué sorpresa. ¿Qué te trae por aquí? Ramiro, necesito ayuda, dije. Y no sé a quién más recurrir. Me invitó a pasar. Lo conté todo. Desde el principio hasta el final. No omití nada. Lloré otra vez, lo cual me avergonzó, pero Ramiro solo me pasó un pañuelo y esperó pacientemente a que terminara. Esto es fraude, Lucía, dijo él cuando terminé. Y abuso financiero de un adulto mayor. Es un delito grave. Lo sé, dije. Pero no quiero denunciar a mi hijo. Solo quiero recuperar lo que es mío. Quiero que esto pare. Ramiro pensó durante un largo minuto. Conozco a un abogado, dijo finalmente. Alguien que puede ayudarte de forma discreta. Y en cuanto a tu pensión, podemos iniciar un proceso en el banco para investigar la transferencia. Si hay evidencia de falsificación, podemos revertirla. No tengo dinero para pagar abogados, admití, avergonzada.
Eso lo resolveremos después, dijo Ramiro. Primero, recuperemos tu dinero. Por primera vez en meses, sentí algo parecido a la esperanza. Las siguientes semanas fueron de trabajo silencioso. Ramiro me conectó con la abogada, una mujer de unos 50 años llamada doctora Patricia Ruiz. Nos reuníamos en su oficina cuando Héctor y Verónica pensaban que yo estaba en el médico o haciendo mandados. La doctora Ruiz revisó todos los documentos que había recopilado. «Tiene suficiente evidencia para actuar legalmente», me dijo. «La falsificación de firmas, el cambio no autorizado de titularidad, todo esto es procesable. Pero antes de ir a los tribunales, podemos intentar recuperar sus activos de forma administrativa. Es más rápido y menos traumático». «¿Cuánto tiempo tomará?», pregunté. «Un mes, tal vez 2. Depende de cuán cooperativo sea el banco y de si su hijo intenta resistirse». Asentí. Podía esperar. Había esperado 70 años de mi vida para muchas cosas. Podía esperar un poco más para recuperar mi dignidad. El banco inició una investigación interna. La doctora Ruiz presentó las evidencias de falsificación. Un perito caligráfico comparó mi firma real con la del formulario de transferencia. El dictamen fue claro, las firmas no coincidían. Mientras tanto, discretamente, trabajamos en proteger la casa. La doctora Ruiz me ayudó a modificar las escrituras con una cláusula que establecía que la propiedad no podía ser vendida ni transferida sin mi consentimiento explícito ante notario, y que en caso de mi muerte, pasaría a un fideicomiso familiar con condiciones específicas. Todo sin que Héctor y Verónica lo supieran. En casa, mantuve mi papel de vieja sumisa. Callada, pequeña, invisible. Pero cada noche, en mi cuarto húmedo, revisaba mis documentos, hablaba por teléfono en susurros con la doctora Ruiz, y planificaba cada paso siguiente. El silencio se había convertido en mi arma más poderosa. Un mes después, el banco emitió su resolución. La transferencia automática de mi pensión era fraudulenta y sería revertida. Más aún, se abriría una investigación formal sobre la cuenta receptora. Pero antes de que me notificaran oficialmente, decidí hacer algo más. Algo que Verónica descubriría en el peor momento posible. Una noche, cuando todos dormían, tomé todos los documentos comprometedores que había encontrado a lo largo de los meses, las cotizaciones inmobiliarias, los correos impresos donde planificaban vender la casa, las pruebas de las conversaciones donde Verónica hablaba de deshacerse de la vieja. Los metí en una bolsa plástica sellada y los escondí en el congelador, detrás de una bolsa de verduras que sabía que Verónica nunca usaba. Era un recordatorio. Una señal de que yo sabía. De que había estado observando. De que no era la vieja tonta que ellos creían. El punto de quiebre llegó un sábado de septiembre. Héctor y Verónica habían invitado a un agente inmobiliario a evaluar la propiedad. No me lo habían dicho, por supuesto, pero yo lo sabía porque había interceptado el correo electrónico confirmando la cita. Esa mañana, cuando el agente tocó el timbre, yo estaba sentada en la sala. Silenciosa. Esperando. Verónica abrió la puerta con su mejor sonrisa. «Buenos días, pase por favor». El hombre entró, un tipo de unos 40 años con traje y portafolio. «Hermosa propiedad», comentó, mirando alrededor. «Gracias», dijo Verónica, como si la casa fuera suya. «Tiene 3 habitaciones, 2 baños, patio amplio. Mi esposo heredará pronto, y queremos saber cuánto podríamos pedir por ella». «Heredará pronto». Como si yo ya estuviera muerta. Me puse de pie. «Disculpe», dije, con voz tranquila, ¿puedo saber quién es usted?» El agente me miró sorprendido. «Soy Roberto Linares, agente inmobiliario. Su familia me contactó para evaluar la propiedad». «Entiendo», dije, caminando hacia él. «Lamento informarle que ha sido una pérdida de tiempo. Esta casa no está en venta. Y mi familia no tiene autoridad para venderla porque yo soy la única propietaria». Verónica se puso pálida. «Mamá Lucía, no empieces con...». «No estoy empezando nada», interrumpí, mirándola directamente a los ojos por primera vez en meses. «Estoy terminando algo. Señor Linares, esta casa fue construida por mi difunto esposo Samuel Méndez en 1985. Está escriturada a mi nombre, Lucía Beatriz Méndez de Cortés. Y no se venderá mientras yo viva. Puede verificarlo en el registro de propiedades». El agente miró incómodo entre Verónica y yo. «Entiendo. Creo que hay una confusión. Con su permiso, me retiro». «Por favor», dije, abriéndole la puerta. Cuando se fue, Verónica explotó. «¿Cómo te atreves a avergonzarnos así, Héctor?», gritó hacia las habitaciones. Mi hijo apareció en pijama, con Camila en brazos.
¿Qué pasó? Tu madre acaba de echar al agente inmobiliario. Después de todo lo que hemos hablado, después de acordar que venderíamos esta casa para comprar algo mejor para todos. No acordamos nada, dije, con una calma que me sorprendió. Ustedes decidieron. Sin consultarme. Sin mi consentimiento. Pero adivinen qué, esta casa es mía. Y no van a venderla. Mamá, no seas irrazonable, dijo Héctor, acercándose. Necesitamos el dinero. Esta casa es demasiado grande para ti sola. Con lo que sacaríamos podríamos comprar algo mejor, invertir. No, dije simplemente. ¿No? Repitió Verónica, con incredulidad. ¿Quién te crees que eres para decirnos que no? Soy la dueña de esta casa, respondí. Y la dueña dice que no. Verónica se acercó, con el rostro deformado por la rabia. Escúchame bien, vieja. Esta casa será nuestra, tarde o temprano. Puedes hacerlo fácil o hacerlo difícil, pero el resultado será el mismo. Algo en su tono, en la crueldad desnuda de sus palabras, rompió el último hilo de mi paciencia. Ve al congelador, dije en voz baja. ¿Qué? Preguntó ella, confundida. El congelador de la cocina. Abro la puerta. Busca detrás de la bolsa de verduras orgánicas que compraste hace 3 meses y nunca usaste. Verónica me miró como si estuviera loca, pero fue a la cocina. La seguimos todos. Abrió el congelador, movió cosas, y finalmente encontró la bolsa plástica sellada. La sacó con manos temblorosas. Adentro, congelados pero perfectamente legibles a través del plástico, estaban todos los documentos. Las cotizaciones. Los correos. Las pruebas de sus planes. El color desapareció de su rostro. ¿Qué es esto? Preguntó Héctor, quitándole la bolsa. Es lo que tu esposa y tú han estado planeando, dije. Vender mi casa. Quedarse con mi pensión. Deshacerse de mí. Está todo ahí. Cada correo electrónico. Cada conversación. Cada documento falsificado. Héctor abrió la bolsa con dedos torpes y comenzó a leer. Vi cómo su expresión cambiaba de confusión a horror a algo parecido a la vergüenza. Mamá, esto no es. ¿No es lo que parece? Terminé por él. Es exactamente lo que parece. Y tengo copias de todo. El banco también las tiene. Y una abogada. Y mi vecina Elvira. Nos espiaste, susurró Verónica, con odio en los ojos. Corregí. Observé cómo me quitaban mi habitación. Cómo me robaban mi comida. Cómo falsificaban mi firma. Cómo planeaban robarme mi casa. Y no dije nada. Solo observe. Why guard silencio? Esto es traición, escupió ella. ¿Traición? Repetí, sintiendo que algo antiguo y poderoso crecía en mi pecho. ¿Tú me hablas de traición? Tú, que entraste a mi casa, que aceptaste mi ayuda, que tomaste todo lo que te ofrecí y luego intentaste quedarte con lo poco que me quedaba. ¿Tú me hablas de traición? Por primera vez en meses, alcé la voz. Y fue liberador. Esta casa, continué, caminando hacia ellos, la construyó mi esposo con sus propias manos. Cada viga, cada ventana, cada puerta. La pagamos sin ayuda de nadie. Criamos a nuestro hijo aquí. Planeamos envejecer aquí juntos. Él murió aquí. Y yo voy a morir aquí. Pero será cuando yo lo decida. No cuando a ustedes les convenga. Mamá, espera, dijo Héctor, intentando tocarme el brazo. Me apart. No me toques. No tienes derecho. Soy tu hijo. Un hijo que me traicionó, dije, y por primera vez vi lágrimas en mis ojos, pero no eran de debilidad. Un hijo que olvidó todo lo que su madre hizo por él. Que olvidó los sacrificios, las noches sin dormir, los años de trabajo para que él tuviera una educación, un futuro. ¿Para esto te crié? ¿Para que me robaras? ¿Para que me trataras como un estorbo? Yo nunca, comenzó él, pero su voz se quebró. Sí lo hiciste, dije. Cada vez que te quedaste callado mientras tu esposa me humillaba. Cada vez que miraste hacia otro lado cuando me quitaban mis derechos. Cada vez que permitiste que me trataran como sirvienta en mi propia casa. Cada una de esas veces, me traicionaste. Héctor comenzó a llorar. Lágrimas reales, no de manipulación, sino de genuino remordimiento. Pero era demasiado tarde. Quiero que se vayan, dije. Hoy. Ahora. ¿Qué? Gritó Verónica. ¿Nos vas a echar? ¿Y nuestra hija? ¿Y dónde se supone que iremos? No es mi problema, respondí, con una frialdad que nunca supe que tenía. Encontrarán algo. Son profesionales, tienen ingresos. Se las arreglarán. Como yo me las arreglé cuando Samuel murió y me dejó sola con un hijo de 18 años. Mamá, por favor, suplicó Héctor. Dame una oportunidad de arreglar esto.
Tuviste muchas oportunidades, dije. Las desperdiciaste todas. Esa tarde, Héctor y Verónica empacaron sus cosas. Fue un proceso silencioso y tenso. Verónica no me dirigió la palabra. Héctor intentó hablar conmigo varias veces, pero yo no respondí. Cuando terminaron de cargar el auto, Héctor se acercó una última vez. Mamá, lo siento. De verdad lo siento. Lo sé, dije. Pero eso no cambia nada. ¿Volveré a verte? Camila? Miré a mi nieta, que dormía en su silla del auto, ajena a todo el drama. Tal vez, dije. Algún día. Cuando hayas aprendido lo que significa respetar. Lo que significa honrar a tu madre. Lo que significa ser un hombre digno del apellido que llevas. Héctor asintió, derrotado, y se subió al auto. Los vi alejarse por la calle, y solo entonces permití que las lágrimas cayeran. Pero no eran lágrimas de derrota. Eran de liberación. La semana siguiente, el banco revirtió la transferencia automática y mi pensión volvió a mi cuenta. También iniciaron acciones legales contra la cuenta receptora por fraude. Héctor tuvo que devolver el dinero que había tomado, más multas e intereses. La doctora Ruiz se aseguró de que las escrituras de la casa quedaran blindadas legalmente. Nadie podría tocarlas sin mi consentimiento explícito. Y yo, por primera vez en más de un año, volví a mi habitación principal. Saqué los juguetes de Camila, quité las cortinas nuevas que Verónica había puesto, y restauré el espacio tal como era cuando Samuel vivía. Me tomó días, pero cada objeto que regresaba a su lugar era un acto de recuperación, de sanación. Ramiro vino a visitarme una tarde, trayendo flores del mercado. ¿Cómo te sientes?, preguntó. Cansada, Dash. Pero libre. Hiciste lo correcto. No lo sé, dije. Perdí a mi hijo. A mi nieta. No los perdiste, dijo Ramiro. Les diste una lección que necesitaban aprender. Y si son inteligentes, la aprenderán. Elvira también fue un apoyo constante. Venía a tomar café conmigo casi todos los días, simplemente para hacerme compañía. Para recordarme que no estaba sola. Estoy orgullosa de ti, me dijo un día. No todas las mujeres de nuestra edad tendrían el coraje de hacer lo que hiciste. No fue coraje, dije. Fue supervivencia. A veces son lo mismo, respondió ella, apretando mi mano. Los meses pasaron. La casa, que había estado llena de tensión y dolor, se convirtió nuevamente en un refugio. Volví a cocinar mis recetas. Volví a sentarme en la galería a mirar el jardín. Volví a sentirme humana. Pero algo había cambiado en mí. Ya no era la Lucía de antes, la mujer que se sacrificaba sin límites, que daba sin esperar nada a cambio, que guardaba silencio para mantener la paz. Era alguien nuevo. Alguien que había aprendido que el silencio podía ser poder, que la observación podía ser defensa, que no tenía que gritar para ser escuchada. Una tarde de primavera, mientras podaba los jazmines del jardín, tuve una idea. Esta casa era demasiado grande para mí sola. Tenía 3 habitaciones que no usaba. Y en este mundo había muchas mujeres como yo, mayores, solas, olvidadas por sus familias. Hablé con la doctora Ruiz sobre la posibilidad de convertir parte de mi casa en un refugio temporal para mujeres mayores en situación de vulnerabilidad. Ella me ayudó con los trámites legales y los permisos necesarios. 6 meses después, abrí las puertas de la Casa Samuel, nombre que elegí en honor a mi esposo. Era un espacio pequeño, modesto, pero seguro, donde mujeres que habían sido olvidadas, maltratadas o abandonadas podían encontrar un lugar para respirar, reorganizarse y recuperar su dignidad. La primera residente fue Marta, una señora de 68 años que había sido desalojada por sus hijos de la casa que había comprado con su trabajo. Llegó con una maleta pequeña y ojos asustados. Bienvenida, le dije, abrazándola. Aquí está segura. Y lo decía en serio. Porque yo sabía lo que era sentirse sin lugar en el mundo. Y si mi sufrimiento podía convertirse en refugio para otras, entonces tal vez, solo tal vez, todo había valido la pena. Un año después del día en que eché a Héctor y Verónica, mi hijo tocó el timbre. Abrí la puerta y lo encontré solo, sin su esposa, con aspecto cansado. Hola, mamá. Héctor, dije, sin invitarlo a pasar todavía. Sé que no tengo derecho a estar aquí, comenzó él. Pero necesitaba verte. Necesitaba decirte algo. ¿Dónde está Camila? Con Verónica, en el departamento. Nos separamos hace 3 meses. No supe qué sentir ante esa noticia. Lamento escuchar eso. Yo no, dijo él. Fue lo mejor. Me di cuenta de muchas cosas después de irme. De cómo dejé que me manipulara.
De cómo traicioné todo lo que tú me enseñaste. De cómo me convertí en alguien que papá habría despreciado. Esas palabras resonaron dolorosamente. ¿Por qué estás aquí, Héctor? Para disculparme. De verdad. No porque quiera algo. No porque necesite tu perdón para sentirme mejor. Sino porque mereces escucharlo. Mereces saber que tenías razón en todo. Que fui un cobarde. Que fui un mal hijo. Y que paso todos los días intentando ser mejor, no por mí, sino porque quiero que Camila tenga un padre del que pueda estar orgullosa. Como yo debí estar orgulloso de ti siempre. Sentí que algo dentro de mí se suavizaba. Solo un poco. ¿Quieres pasar? ¿Puedo? Asentí, abriéndole la puerta. Preparé café y nos sentamos en la cocina, como solíamos hacer cuando él era joven y me contaba sus sueños. ¿Cómo está Camila? Pregunté. Grande. Hermosa. Pregunta por ti a veces. Me gustaría verla. Me gustaría que la vieras, dijo él. Pero entiendo si no estás lista. Bebimos nuestro café en silencio durante un momento. Mamá, vi lo que hiciste con la casa. El refugio. Es increíble. Es lo correcto, dije. Papá estaría orgulloso. Lo sé, respondí, y era verdad. Yo también estoy orgulloso, dijo Héctor, con lágrimas en los ojos. Y avergonzado de haber estado tan ciego para no verlo antes. No respondí. Algunas cosas no necesitan respuesta. ¿Crees que algún día podrás perdonarme? Preguntó finalmente. Lo miré. Vi al hombre en que se había convertido, pero también al niño que había sido. Al hijo que había criado con tanto amor. No lo sé, dije honestamente. Tal vez. Con tiempo. Pero las cosas nunca volverán a ser como antes. Lo entiendo, dijo él. No espero que lo sean. Solo espero poder ganarte de vuelta. Poco a poco. Si me lo permites. Veremos, dije. No era un sí. Pero tampoco era un no. Héctor terminó su café y se puso de pie. Gracias por escucharme, mamá. Por dejarme entrar. Cuida a tu hija, le dije. Y enséñale a respetar. A honor. A valorar. Cosas que yo te enseñé, pero que olvidaste. Lo haré, prometió. Te lo prometo. Y se fue. Me quedé sentada en la cocina mucho tiempo después de que se fuera, pensando en todo lo que había pasado. En todo lo que había perdido. En todo lo que había ganado. Había perdido la ilusión de una familia perfecta. Había perdido la ingenuidad de creer que el amor incondicional era suficiente. Había perdido años de paz. Pero había ganado mi dignidad. Mi casa. Mi libertad. Y algo más importante, había ganado respeto por mí misma. Ahora, cuando me miro en el espejo, veo a una mujer diferente. No la vieja sumisa que me convertí durante ese año terrible. Ni tampoco la mujer ingenua que fui antes. Veo a alguien que aprendió que el silencio puede ser más fuerte que los gritos. Que la paciencia puede ser más efectiva que la confrontación. Que observar y esperar puede ser la mejor estrategia. Mi venganza no fue gritar. No fue destruir. No fue venganza en el sentido tradicional. Mi venganza fue guardar silencio hasta que la verdad hablara sola. Y ahora, en esta casa que vuelve a ser mía, rodeada de mujeres que están sanando sus propias heridas, he encontrado algo que pensé que había perdido para siempre: propósito. Porque resulta que el dolor, cuando se transforma correctamente, puede convertirse en compasión. Y la traición, cuando se procesa con dignidad, puede convertirse en sabiduría. No sé si algún día Héctor y yo volveremos a tener una relación como la que teníamos. No sé si podré perdonarlo completamente. No sé si volveré a confiar en él. Pero sé que sobreviví, que me defendí, que recuperé lo que era mío. Y que ahora, cuando cierro los ojos en las noches, en mi habitación con vista al jardín de jazmines que Samuel plantó hace décadas, duermo en paz. Porque aprendí que la mayor victoria no es hacer ruido. A veces, la mayor victoria es simplemente negarse a desaparecer.